pasado empezamos la serie de predicaciones del Evangelio de Juan y tratamos del versículo 1 al versículo 18. Estos 18 versículos iniciales del Evangelio de Juan son únicos en la Escritura. Es decir, uno muchas veces encuentra en otras partes de la Escritura textos que tengan que ver o que traten o que sean paralelos a un texto que uno ha estudiado. Pero los primeros versículos, los primeros 18 versículos del Evangelio de Juan son únicos, son maravillosos, son profundos teológicamente hablando. Nos habla el evangelista Juan, el apóstol, nos habla acerca de la deidad del Señor Jesucristo, habla acerca de su eternidad, habla acerca de su función como luz, como vida, como sustentador de vida. Lo que hay en esos primeros 18 versículos de Juan son maravillosos, y si usted no estuvo en la enseñanza anterior, le recomiendo que pida el video y que no deje pasar de su vida esta enseñanza que se dio hace 8 días atrás. A partir de hoy vamos a empezar la narración histórica del apóstol Juan acerca del testimonio que él da de Jesucristo. Nosotros sabemos, y lo vimos la semana pasada, que Juan tiene un propósito al escribir el Evangelio, y lo voy a repetir. La semana pasada fuimos al texto, hoy lo voy a leer. Es Juan 20:31, hacia el final del Evangelio. Dice: pero estas cosas se han escrito acerca de lo que han escrito en su Evangelio, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hay un propósito en el Evangelio de Juan que él lo expone claramente. Ahora, a partir del día de hoy, del versículo 19, vamos a ver la narración histórica que hace Juan acerca de Cristo Jesús. Pero es una narración histórica, como vemos, con un propósito, con el propósito de creer en Él como el Hijo de Dios. Y el primer testimonio que nos trae el evangelista Juan, el apóstol Juan, es acerca de otro Juan, de Juan el Bautista. De Juan el Bautista. Es importante no ir a confundir cuando dentro de estos siguientes versículos hablemos de Juan. Estamos refiriéndonos ¿a quién? A Juan el Bautista, no a Juan el apóstol del Señor. Por eso es que desde el versículo 19 el apóstol Juan arranca diciendo: este es que el testimonio de Juan, porque básicamente el Evangelio de Juan son testimonios que avalen el propósito por el cual él tuvo escribir el Evangelio, es decir, mostrar a Jesús como el Cristo, como el Señor. Así que vamos a leer el tema que vamos a tratar en esta mañana, el texto que vamos a tratar en esta mañana. Yo creo fielmente que la Escritura, la Biblia, es la palabra de Dios, toda ella, que es inspirada por Dios. Y como ella misma dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17, es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para instruir en justicia. Esa es la palabra del Señor, la que transforma a través del Espíritu Santo el corazón de las personas. No es la palabra de un hombre aquí parado. Es por ello que el énfasis de este altar es la Biblia, es la exposición de la Biblia, es ella la que transforma. Así que, mis hermanos, leamos del versículo 19 al versículo 37, que es el texto que vamos a tratar de manejar en esta mañana. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado.
Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, para esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Aquí tenemos, y este es el texto que vamos a enseñar en esta mañana. Aquí tenemos el primer testimonio que trae Juan el apóstol acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y ese testimonio nos llega a través del último profeta tipo del Antiguo Testamento, del último profeta tipo del Antiguo Testamento. Juan el Bautista reunía unas características que lo identificaban con los profetas del Antiguo Testamento y con el primer predicador del Nuevo Testamento. Este testimonio que trae el evangelista Juan lo trae a través de ese personaje bien interesante que vamos a estudiar también esta mañana acerca de Juan el Bautista, el último profeta tipo del Antiguo Testamento y el primer predicador que encontramos en el Nuevo Testamento. Acerca de Juan el Bautista no podemos pasar por alto lo que dijo el Señor Jesucristo acerca de él. Acompáñenme a Mateo 11:11 para que miremos lo que el mismo Señor dice acerca de Juan el Bautista. Mateo 11:11 dice el Señor hablando: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Tremenda declaración acerca de quién era Juan el Bautista, porque cuando nosotros nos ponemos a pensar en los hombres que habían vivido antes de Juan el Bautista, y vemos personajes como Abraham, y vemos personajes como Moisés, y vemos personajes como David, y vemos personajes como Elías, como Eliseo, como Daniel, y vemos personajes tan ricos, tan dignos de ejemplo que encontramos en el Antiguo Testamento, pero nos encontramos con que el Señor Jesucristo habla acerca de Juan el Bautista como el mayor entre los que han nacido de mujeres. Una calificación tremenda. Y es una calificación tremenda porque este hombre no fue ni una persona poderosa económicamente hablando, ni fue una persona que tuviera poder como un rey o algo así, sino que es una persona que, como nos enseña el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, pasó su mayor parte del tiempo en lugares desérticos, solo. Así que cuando el Señor Jesucristo nos habla acerca de Juan el Bautista como el que es mayor entre los nacidos de mujer, es una calificación bien llamativa. El capítulo 1 del Evangelio de Lucas nos habla, casi todo ese capítulo 1 de Lucas, que tiene 80 versículos, casi todo ese capítulo 1 de Lucas nos habla acerca de Juan el Bautista, y les dejo la tarea para que ustedes lo lean en sus casas y vean lo que el Evangelio en sí dice. Pero resumiéndolo rápidamente en torno a lo que dice Lucas 1 acerca de Juan el Bautista, es que este hombre fue un milagro. Sus padres eran estériles y un ángel se presentó a su padre, quien era un sacerdote que estaba sirviendo en el templo. Se presentó y le anunció acerca del nacimiento de Juan el Bautista. También ese mismo ángel dice acerca del ministerio que iba a tener Juan. Acompáñenme y leamos una porción de Lucas 1, del versículo 13 al 17, para que miremos acerca de un poco de este personaje
que trae Juan el apóstol su primer testimonio acerca de la deidad de Jesús. Pero el ángel le dijo a Zacarías es el padre de Juan, Lucas 1:13, pero el ángel le dijo, Zacarías es el papá de Juan el Bautista, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Así que cuando el evangelista Juan trae este primer testimonio que avala la deidad del Señor, lo hace a partir de un hombre bien importante, y como dijo el Señor Jesús, de que no había otro mayor dentro de los nacidos de mujer. Pero a diferencia de los otros evangelios, para el evangelista Juan, para el escritor del evangelio, esto no tiene mayor relevancia a desarrollarlo. Es decir, él no va a decirnos quién era Juan el Bautista, sino que está implícito a su importancia, sino que entra de una vez al testimonio que Juan el Bautista daba acerca de Cristo, acerca del Mesías. Del versículo 15 leamos del capítulo 1 de Juan, por favor, volvamos al capítulo 1 de Juan y miremos rápidamente el testimonio que daba el apóstol Juan el Bautista acerca de Cristo. Juan dio testimonio de él, del Señor Jesucristo, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Saltemos al versículo 27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. El versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el versículo 30. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Así que el evangelista Juan, en vez de entrarnos a explicar quién era Juan el Bautista, pues estaba implícito, él sabía que sus primeros receptores del evangelio conocían quién era Juan el Bautista, pero él se centra en el mensaje que trae Juan el Bautista acerca del Cristo. Juan el Bautista, ¿qué nombre podríamos darle para calificarlo? Y el nombre que le damos a Juan el Bautista para calificarlo es que era una persona humilde. Era una persona humilde, no se centraba en él, se centraba en el Cristo, en el Mesías, a pesar de que, como podemos ver si estudiamos a profundidad quién era Juan el Bautista, tenía gran fama y muchos seguidores. Pero Juan el Bautista era, como debe ser todo predicador de la palabra de Dios, era solo alguien que apuntaba a Cristo, era solo una voz. Era solamente una voz quien apuntaba a Cristo. Juan el Bautista no buscó en su vida nunca fama, no buscó poder, no buscó posición. Ni siquiera Juan el Bautista buscó discípulos. Adelantémonos un momento ahí al versículo 35 y 36 del capítulo de Juan. Y lo que estoy haciendo es un contexto de lo que vamos a entrar a estudiar. Ni siquiera Juan el Bautista buscó seguidores, discípulos. En el versículo 35 dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí dijo: he aquí el Cordero de Dios. O sea, apuntó, y sus discípulos estaban ahí, dos de sus discípulos. Y en el versículo 37 dijeron: y lo oyeron hablar los discípulos, ¿y qué? Y siguieron a Jesús. Ni siquiera Juan el Bautista buscaba seguidores del mismo, él solo era una voz que apuntaba al Cristo, al Mesías. Si yo pudiera parafrasear esos versículos, es como: he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué están haciendo conmigo? Aquí al lado, síganlo, sigan al Cordero de Dios. Y esa debe ser la función de un predicador de la palabra de Dios, no ganarse gloria, ni fama, ni posición, que tristemente y absurdamente vemos en el día de hoy, sino apuntar al Cristo. Sigan
al Cristo, sigan al Mesías. ¿Quién era Juan el Bautista? Es la pregunta que le hacen los judíos a Juan. ¿Quién era Juan el Bautista? Él responde que era una voz. Que era una voz. Una voz que apuntaba al Señor. En este relato, además, y estoy haciendo, repito, un contexto de estos versículos que vamos a entrar a estudiar a profundidad. En este relato también aparecen otros personajes, además de Juan el Bautista, y son aquellos que el evangelista Juan llama los judíos. Los judíos. En el versículo 19 dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? El versículo 24, por favor. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y quiero explicar algo que va a ser muy importante entenderlo para todo el desarrollo del Evangelio de Juan. Juan no utiliza la palabra judíos hablando étnicamente. Es decir, el apóstol Juan no utiliza la palabra judíos para hablar de unas personas que pertenecían a una región determinada. Cuando el apóstol Juan escribe judío dentro de su evangelio, está haciendo referencia a los enemigos de Cristo. Así lo referencia a él, tiene una connotación negativa cuando el apóstol Juan utiliza la palabra judíos. Son los enemigos de Cristo. Y esto se confirma en el versículo 24 que leímos, porque dice que venían de parte de los fariseos. Y los fariseos fueron los enemigos declarados abiertamente del Señor Jesucristo. Nosotros en toda la Biblia no vemos a ningún fariseo convertido, a excepto de Nicodemo, que encontramos en Juan 3 y más adelante después en la muerte del Señor. Excepto de Nicodemo, en ninguna parte más de la Escritura se nos habla que un fariseo haya creído al mensaje del Señor Jesucristo. Así que otros personajes que van a aparecer en este relato son los enemigos del Señor Jesucristo. Y por implicación vemos que estas personas que eran enviadas por los judíos eran enviadas por el Sanedrín, que manejaba las cuestiones de fe y de vida del pueblo de Israel. El Sanedrín estaba compuesto por 70 ancianos y el sumo sacerdote, y ellos eran los que decían qué se cree y qué no se cree. Y son estas personas las que mandan a preguntarle a Juan, bueno, Juan el Bautista, ¿usted quién es? ¿Usted quién es? Así como vemos en el Evangelio, que apenas aparece el primer testimonio acerca de Cristo, aparecen sus enemigos, así siempre ha sido. Siempre ha sido en la historia de la humanidad lo mismo, y en el Evangelio lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar el desarrollo de la vida del Mesías, el desarrollo de la obra del Mesías, y paralelamente al desarrollo de la obra del Mesías vamos a encontrar a los enemigos del mensaje, a los enemigos del Señor. Pero también dentro de este relato vamos a encontrar a un pequeño grupo, a 2 discípulos, que representan a aquellos que siguen el testimonio, a aquellos que siguen al Cristo. Siempre se presenta como minoría, siempre es un pequeño remanente, siempre es un pequeño grupo que sigue al Señor Jesucristo. Y estos son los 2 discípulos. Estos grupos, los enemigos del mensaje y los que siguen al Señor Jesús, siempre van a estar presentes en el desarrollo del Evangelio. Hay algo interesante en estos versículos que vamos a estudiar, y es que Juan, el escritor del Evangelio, Juan el apóstol, es muy reiterativo a decirnos, a mostrarnos que esto se da en un desarrollo de una semana. En el estudio que vamos a hacer vamos a tocar los 3 primeros días de esa semana. Nosotros leemos, por ejemplo, en el versículo 19, él arranca en una posición, en una fecha determinada. Pero en el versículo 29, Mario, ¿qué arranca diciendo el versículo 29? El día siguiente. O sea, nos muestra que fue otro día de lo que ya había narrado. Y en el versículo 35, el siguiente día, también nos narra que hay otro día después del día que se narran los eventos. Y vamos a ver que a partir de allí se van a narrar 7 días. ¿Qué tiene interesante esto? Esto tiene interesante que en ninguna otra parte de la Biblia hay tanto énfasis en una descripción de una semana, aparte de Génesis 1, que es la semana de cómo el Señor crea el mundo, y también la semana de pasión.
En ninguna otra parte de la Escritura vemos una narración cronológica de 7 días y con tanto énfasis en enseñarnos que hubo un día tras otro en el desarrollo de lo que se va a decir ahí. Y esto no es por casualidad, esto tiene un sentido. En el día de hoy vamos a estudiar, si Dios lo permite, los 3 primeros días. Juan el Bautista. Acompáñenme a Lucas 1:80 y leamos lo que dice Lucas 1:80 acerca de qué pasó con Juan el Bautista antes de empezar su ministerio. Lucas capítulo 1, sin perder Juan 1, versículo 80. Y el niño crecía, está hablando de Juan el Bautista, y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Es decir, Juan el Bautista fue separado de el pueblo judío, fue separado de la sociedad judía. Y el capítulo 3 de ahí de Lucas, versículo 1 al 3, nos muestra la aparición de Juan el Bautista, el momento que Juan el Bautista hace su aparición pública. Y lo da con fechas exactas, lo hace Lucas, que era un historiador, y lo hace así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisinias tetrarca de Albina. Ustedes a veces se preguntarán, bueno, ¿y por qué tanta referencia? Porque esa es la forma de decir fechas. En esa época no tenían un calendario de decir en el año 2013 después de Cristo, no tenían esa manera, sino que la manera en que los historiadores resaltaban una fecha específica era con los datos históricos de quién estaba en el poder en ese momento. Es por eso que el versículo 1 se narra de esa manera. Versículo 2: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan estaba en el desierto, como nos enseña Lucas 1:80, había pasado su vida en el desierto, había sido separado de la nación judía. Dice que vino palabra de Dios a Juan, y el versículo 3 nos dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Es decir, que Juan el Bautista empieza su ministerio por llamado del Señor Jesucristo, que había sido anunciado aún desde su nacimiento, predicando el Evangelio, predicando y bautizando en torno a la necesidad de arrepentirse. Cuando nosotros estudiamos en la Biblia acerca de Juan el Bautista, la palabra arrepentimiento está ligada al ministerio de Juan el Bautista. Así que Juan el Bautista predicaba acerca de la necesidad de que las personas cambiaran de vida, acerca de la necesidad de que las personas no podían seguir de la misma manera. ¿Por qué? Porque el Mesías se acercaba. Porque en relación al Mesías no podemos seguir viviendo como hemos vivido. El mensaje de Juan era ese: el Mesías se acerca, arrepiéntanse. Esa era el ministerio de Juan. Ahora, volvamos a Juan capítulo 1 y miremos algo interesante. Y es que el versículo 31 y el versículo 33 nos enseñan que Juan no sabía quién era el Cristo. Versículo 31 dice: y yo no le conocía. Y el versículo 33 vuelve y le dice: y yo no le conocía, haciendo referencia a quién era el Cristo. Y esto es bien llamativo. Y es bien llamativo porque Juan el Bautista era familiar de Jesús. Nosotros encontramos en la narración de Lucas que su mamá Elizabeth era, digamos así, prima de María. Y que una vez María fue a visitar a Elizabeth y Elizabeth dijo: qué honor, parafraseo, qué honor tengo a que la mamá de mi Señor venga a mi casa. Ahora, lo tremendo es que Juan el Bautista dice que no conocía quién era el Cristo. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, de pronto, aunque vemos que había sido retirado desde su infancia al desierto para no tener contacto con la sociedad judía, de pronto sabía quién era Jesús como familiar, pero no sabía que Jesús era el Cristo. Y vamos a ver en el desarrollo de esta enseñanza, que él conoce que Jesús es el Cristo por revelación divina. El versículo 32 y 33. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu Santo, que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Así que fue por revelación divina que Juan pudo dar testimonio que ese hombre
ese hombre que era igual a todos los hombres. Jesús no era distinto físicamente a todos los hombres, no era más alto, no era más querido, no es como nos lo pintan las películas, ojizarco, pelo mono, toda una pinta. Jesús era un hombre judío como los otros, más físicamente. Así que Juan el Bautista entendió que Jesús era el Cristo por revelación bíblica. Ahora, sabemos por los evangelios sinópticos que esto que nos narra el versículo 32 y 33 ocurrió en el bautismo de Jesús. Esto que narra el versículo 32 y 33 del capítulo 1 de Juan, sabemos por los evangelios sinópticos, por Mateo, Marcos y Lucas, que ocurrió en el bautismo de Jesús. Y en el bautismo de Jesús también ocurrió algo maravilloso, y es que el Padre dio testimonio acerca de quién era Jesús. Este es mi Hijo amado, en Él estoy complacido, a Él oír, dijo el Padre desde el cielo. ¿Cuántas personas habrán estado en ese momento en que se hace testimonio del cielo acerca de Jesús? Tal vez muchas. Pero ¿qué pasó con Jesús después de su bautismo? Se fue al desierto a ser probado. Nos enseña Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4. Se fue al desierto al ser probado. Y Juan el Bautista permanece y queda con su ministerio. Queda con el ministerio de predicar la necesidad de arrepentimiento. Ustedes saben que la necesidad de arrepentimiento es una necesidad por siempre. No es una necesidad que termina cuando el Espíritu Santo viene a mi vida, sino que es una necesidad continua en la vida de las personas. Juan predicaba la necesidad del arrepentimiento. Y podemos dividir el mensaje de estos 3 días de la siguiente manera. Del versículo 19 al 28 podemos decir que Juan el Bautista decía: el Cristo está en medio de ustedes. Del versículo 29 al 34 podemos decir que Juan el Bautista decía: he aquí el Cristo. Y del versículo 35 en adelante, diga, el mensaje de Juan el Bautista era: síganlo. Primero, el primer día, podemos decir que el Señor Juan el Bautista decía: el Cristo está en medio de ustedes. Después decía: he aquí el Cristo. Y después decía: síganlo, sigan al Cristo. Y debería ser la manera de presentar el Evangelio. El Evangelio es las buenas noticias acerca de quién es Cristo y su obra y la necesidad de convertirse en sus discípulos. ¿Por qué es tan importante el testimonio de Juan el Bautista? ¿Por qué es tan importante y por qué Juan el apóstol, el escritor del Evangelio, trae el testimonio de Juan el Bautista? Primero, porque Juan era un profeta, como ya he dicho. Juan era un profeta. Así lo tenían las personas de la región. Mateo nos dice, y voy a leer, no hay necesidad que vayamos allá, en 21:26 dice: y si decimos de los hombres tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan el Bautista por profeta. El pueblo sabía y tenía a Juan el Bautista como un profeta. Esto era raro, porque la profecía había desaparecido 400 años antes con el profeta Malaquías. Así que era raro que un profeta ahora estuviera dentro del pueblo y el pueblo lo aceptara como profeta. Entonces es importantísimo el mensaje o el testimonio de Juan el Bautista. Segundo, porque la venida de Juan el Bautista, como hemos visto, fue un milagro. Sus papás eran estériles y el ministerio de Juan fue anunciado por el mismo Señor a sus padres. Tercero, y esto es muy importante, porque Juan fue separado de la nación judía y no fue influenciado por la herejía que los judíos querían imponer a sus connacionales. A tal punto era así que un día venían los saduceos y fariseos a bautizarse por Juan, y Juan les responde de una manera tremenda: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan fue separado de esa influencia dañina religiosa porque fue enviado al desierto, a lugares desérticos desde temprana edad. El punto es este, de la importancia de por qué el evangelista Juan toma el testimonio de Juan el Bautista para arrancar el evangelio. Cuando uno quiere dar una confirmación de que lo que está diciendo es real, coloca como testigo de eso que está diciendo a la persona más veraz que las personas que escuchan el mensaje puedan aceptar. Y Juan el Bautista es esa persona.
Vuelvo y repito algo que dije hace 8 días. Nosotros desconocemos mucho acerca de la influencia que tenía Juan el Bautista en medio de la sociedad. Era grande, era una influencia grande. Ahora sí, entremos entonces a estudiar los versículos, versículo a versículo, acerca del testimonio que da Juan acerca de Juan el Bautista. Versículo 19. Por eso les digo que es importante prepararse para el día de hoy, porque en estos 30 minutos yo lo que he hecho es solo una introducción a lo que vamos a estudiar. Versículo 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos se enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Bueno, ya dije quiénes eran los judíos y cómo Juan el escritor del Evangelio, utiliza el término judíos. Cuando utiliza el término judíos está llamando a los enemigos del Señor en todo el Evangelio. Ahora, es interesante esta comisión que envían los judíos, los enemigos del Señor, según el contexto de Juan, el escritor del Evangelio. Porque nos dice que envió sacerdotes y levitas. Ahora, los sacerdotes y levitas, nosotros podemos, al leerlo, pensar que eran gente importante. Los sacerdotes y levitas no eran las personas más importantes en el sistema religioso judío. Había muchos sacerdotes y muchos levitas. Es más, tenían que tirar suertes a ver si en algún momento de su vida, como le pasó al papá de Juan el Bautista, le tocaba servir en el templo. Era a muy poquitos le tocaba la función de servir en el templo. Era solo una designación por familia. Sacerdotes y levitas, había muchos. Así que esta comisión que envían los judíos y que después vemos que son enviados por los fariseos, específicamente los que después van a ser declarados enemigos del Señor, no eran las personas más importantes religiosamente hablando, eran los servidores de esas personas importantes. ¿Quiénes eran esas personas importantes? Los saduceos, ¿cierto? Que eran los que manejaban toda la cuestión del templo, y los fariseos, que eran las personas que el pueblo tenía como los más celosos de la ley. Así que los sacerdotes y levitas eran personas que eran encargadas de labores enviadas por saduceos y fariseos para hacer lo que ellos decían. De seguro que los que le preguntaron directamente a Juan el Bautista: ¿tú quién eres?, fueron los sacerdotes, porque los levitas cumplían esta función, ser guardaespaldas. Eso era lo que cumplían los levitas en ese momento. No tenían otra función sino proteger a los sacerdotes cuando iban a cumplir una misión. Estos eran esa comisión que era enviada seguramente por el Sanedrín. Y lo que hacen es preguntarle a Juan: ¿tú quién eres? Y es lógico que le pregunten: ¿tú quién eres? Porque la fama de Juan el Bautista se extendía por toda la región. La fama de Juan el Bautista se extendía por toda la región. Mateo 3:5 nos dice: acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de la región del Jordán. O sea que a Juan el Bautista bajaba una cantidad de gente a escucharlo, y de seguro el Sanedrín, que eran quienes decían qué se debe creer y qué no se debe creer, dijeron: bueno, aquí hay algo raro, vamos a preguntar quién es este señor, que mucha gente está bajando a él. Así que la pregunta que le traen: ¿tú quién eres?, es una pregunta lógica al hacerse. Ahora, lo interesante de esa pregunta es que Juan el Bautista asocia esa pregunta directamente al Mesías, porque vamos a ver que Juan responde que él no es el Mesías, y lo que le preguntaban era: ¿tú quién eres? ¿Por qué? Porque el mensaje que había traído Juan el Bautista era el que ya hemos leído en esta introducción que hicimos: el Mesías está entre ustedes. Hay necesidad de arrepentirse porque el Mesías está en medio de ustedes. Ahora, cuando alguien escuchaba la palabra Mesías o Cristo dentro de ese contexto, se prendían todas las alarmas. Voy a explicar un poco, hacer un paréntesis, porque hay personas que llegan por primera vez a explicar qué significa la palabra Cristo o Mesías. La palabra Cristo es una transliteración al griego de la palabra Mesías, que está escrita en hebreo. Ahora, ¿qué significan las dos? Cristo y Mesías es lo mismo, una en griego y otra en hebreo. Pero ¿qué significan las dos palabras? El ungido de Dios. ¿Qué es el ungido de Dios? En el Antiguo Testamento, cuando Dios escogía a alguien para una labor específica, lo ungían.
En el Antiguo Testamento vemos que se ungía a los profetas y se ungía a los reyes. En especial, el término Cristo está relacionado con el término ungido de Dios, el ungido especial de Dios. Y el término ungido de Dios estaba relacionado con reyes. No sé si se acuerdan cuando David dice: no tocaré al ungido de Jehová, hablando de Saúl, cuando tenía la oportunidad de matarlo. Así que el término ungido de Dios estaba relacionado con un rey. Y en especial en esa época estaban esperando la venida, la promesa acerca del ungido de Dios, del Cristo, del Mesías. ¿Por qué? Porque esperaban la venida de un rey que los iba a librar de la opresión del Imperio Romano. Así que cuando alguien empezaba a decir, como Juan el Bautista, que dentro del medio de ellos estaba el Cristo, se prendían las alarmas de toda la sociedad. ¿Por qué? Porque unos anhelaban la venida de ese rey que los librara del yugo romano, y porque el Sanedrín quería, entre comillas, proteger al pueblo para que no se armara una represión de parte de los romanos. Así que mandaron un grupo a preguntarle: ¿tú quién eres? Y Juan responde en el versículo 20: confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo. De una, yo no soy el Cristo. Ahora, es interesante la forma en que Juan contesta, y que nuestras traducciones en Reina Valera también son llamativas, y en el griego aún es más llamativo. Confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo, tiene una gran énfasis en negación. Ahora, en el griego hay casi que una respuesta de una persona indignada. Es decir, Juan el Bautista estaba indignado que lo pudieran comparar con el Cristo, y no indignado porque el Cristo no fuera alguien digno de gloria. Por el contrario, estaba indignado que un ser como él pudiese ser comparado con el Cristo, con algo tan grande. Confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Interesante, porque nosotros vamos a encontrar en el Evangelio de Juan que el evangelista, al escribir el Evangelio, utiliza la palabra griega yo soy. En este caso lo vamos a ver muchas veces, de Cristo ligándose a la divinidad, a Dios. Pero en este caso utiliza esta misma palabra con el no soy. Yo no soy el Cristo. Versículo 21. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Ahora, raras esas preguntas. ¿Cómo así que le van a preguntar si él es Elías? ¿Cómo así? ¿En qué sentido? Ahora, cuando Juan el Bautista responde que él no es el Cristo, traen a colación el contexto religioso de esa época, trae a colación lo que ellos esperaban antes de la venida del Mesías. Me explico. La profecía que había terminado con Malaquías 400 años antes, eso se conoce como los 400 años de silencio. El pueblo judío nunca volvió a tener voz de Dios, nunca volvió a aparecer un profeta que trajera mensajes de Dios. Había terminado con las siguientes palabras. Acompáñenme a Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, versículos 5 y 6. Así terminaba la profecía que había sido traída al pueblo judío antes de la llegada de Juan el Bautista. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así había terminado la profecía, la voz de Dios para el pueblo judío, y pasaron 400 años donde no se escuchó nada acerca de mensajes de Dios. Así que dentro del contexto judío, ellos esperaban que Elías viniera antes de Cristo, del Mesías. Por eso cuando Juan el Bautista dice yo no soy el Cristo, entonces le preguntan: bueno, ¿acaso eres tú Elías? Conforme a lo que ya ha dicho, a la esperanza que tenían. A lo cual Juan el Bautista responde también que no. Ahora,
interesante la respuesta de Juan el Bautista, porque ya vimos, y volvamos allí a Lucas capítulo 1, volvamos a Lucas capítulo 1 y leamos el versículo 17, que el ángel quien anuncia el nacimiento milagroso de Juan el Bautista dice lo siguiente, versículo 17. Le dice esto a Zacarías: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es decir, que el ángel que anuncia el nacimiento de Juan el Bautista vincula a ese ser que iban a ser con la profecía que había en Malaquías. Ahora, algo aún más tremendo. Acompáñame a Mateo capítulo 11, versículo 12. Porque aquí el Señor Jesucristo va a vincular directamente a Juan con el Elías que las personas estaban esperando que llegara. Mateo capítulo 11, versículo 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Interesante es entonces que ese contexto y esa expectativa de la venida del Mesías que Elías lo precedería, al preguntarle a Juan el Bautista si él era Elías, él responde que no. Porque las personas tenían el concepto que era Elías físicamente. Elías no vio la muerte. Sabemos que Elías fue uno de los dos hombres que no vio la muerte, fue arrebatado al Señor. Elías físicamente vendría antes que viniese el Mesías. Ahora, se cumple en Juan la promesa hecha en Malaquías, porque el ángel decía que vendría con el espíritu de Elías, es decir, con la función profética, con la autoridad de un profeta a traer un mensaje. Y ese fue Juan el Bautista. Así que cuando le preguntan, él no es lo que esperaban las personas, un retorno físico, pero él sí era. Lo vemos por el anuncio del ángel, lo vemos por la boca del Señor Jesús. Él sí era aquel que el profeta Malaquías había dicho que predecería a la venida del Mesías. Ok, cuando Juan el Bautista dice, yo no soy Elías, ¿qué otra pregunta le hacen? ¿Eres tú el profeta? Y ahí sí quedamos más gringos todavía, porque profetas habían visto mucho. ¿Cómo así del profeta? Ahora, ¿eres tú el profeta? También estaba vinculado a un mensaje que había dado Moisés desde hace mucho tiempo allá, que Dios levantaría a un profeta como él, un personaje especial. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Deuteronomio 18:15 dice: profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiré. Esto lo está diciendo Moisés. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este grande fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien de lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Así que el contexto religioso de los judíos esperaba el cumplimiento también de la venida de este profeta. Cuando le preguntan a Juan, ¿eres tú el profeta? Están hablando de una persona en particular, está refiriéndose a esta promesa que estaba desde que se escribe en Deuteronomio 18. Juan dice no, enfáticamente. Ahora es interesante, y solo como una referencia, no es el tema que estamos hablando, Pedro relaciona esa promesa a Cristo. Es decir, Cristo es el profeta que se anunció desde Deuteronomio capítulo 18, porque Cristo cumple tres papeles. Y eso se ve cuando se estudia a profundidad la persona de Cristo. Cristo es profeta, sacerdote y rey. Profeta, sacerdote y rey. Su palabra es la palabra de Dios. Esa vinculación que hace Pedro de lo que hay en Deuteronomio 18 con Cristo está para que lo anoten, en Hechos capítulo 3, del versículo 19 al 23. Ahora, enfatizo,
Al preguntarle, ¿eres tú el Cristo? No. ¿Eres tú Elías? No. ¿Eres tú el profeta? No. El énfasis que hace Juan el Bautista es que no era importante lo que él era. Lo importante era lo que él decía, el testimonio que él daba. Versículo 22. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan no contesta diciendo, no, pues mira, yo soy una persona que es un milagro. Yo nací siendo mis padres estériles. Un ángel vino y anunció mi nacimiento y me vinculó a la promesa del profeta Malaquías. Él no dice, yo fui lleno del Espíritu Santo aún antes de mi nacimiento. La respuesta que da Juan el Bautista es, yo soy una voz. Yo soy una voz. Y una voz no es importante. Lo importante es lo que la voz dice. Pero Juan era una voz especial. Versículo 23. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Porque lo que hace Juan al preguntarse quién es traer una promesa que había dado el profeta Isaías y que encontramos en el capítulo 40, versículos del 3 al 5, por favor, sin perder Juan. Isaías capítulo 40, versículo del 3 al 5. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Juan el Bautista se referencia como una voz, pero una voz que tenía la misión de cumplir lo que el profeta Isaías había prometido, había predicho, había profetizado. Que habría una voz que su mensaje sería que debía el hombre cambiar, que esa sociedad tenía que cambiar. Cuando nosotros leemos en la profecía de Isaías que era una voz que clamaba en el desierto, lo relacionamos rápidamente con Juan, porque Juan vivía en el desierto. Pero la profecía de Isaías nos habla de un lugar físico. El desierto era el corazón de toda esa sociedad. Porque Juan el Bautista no vino con un bulldozer a aplanar el desierto. Él no vino a enderezar calzada en la soledad del desierto, o que todo valle sea alzado y bájese todo monte, como geográficamente hablando, sino que la profecía está dada a lo que pasaba en el corazón de esa sociedad. Una sociedad muerta, una sociedad desértica, y el mensaje de Juan el Bautista era: arrepentidos, cambien la manera de vivir, cambien la manera de vivir, porque el Mesías, el Señor mismo, está en medio de ustedes. Ese es un mensaje para siempre. No se puede llamar cristiano a aquel que sigue viviendo su vida como si no hubiese pasado nada dentro de su ser. Humillación. Humillación es el ejemplo de Juan el Bautista que no veo en la vida de muchas personas. A muchas personas les cuesta humillarse ante la voluntad de Dios. Las personas cuestionan si lo que la Biblia dice es verdad o no, si yo tengo que asumir el rol, el papel, la conducta, el camino que la Biblia dice.
El mensaje de Juan el Bautista es un mensaje para siempre. Arrepentidos porque el Mesías está en medio de nosotros. ¿Y qué más nosotros? Que el Espíritu Santo vive dentro de nuestro ser. Deberíamos, en el momento de llegar a cuestionar una conducta bíblica, pensar un poco en lo que estamos tratando de decir y ser conscientes que esa rebeldía surge de la maldad intrínseca que vive en nuestro ser. La función de Juan el Bautista no era enseñar ética, como tampoco la función de un ministro de Dios es enseñar ética. A veces tratamos de decirle a las personas cómo aplicar los principios espirituales a cada aspecto de la vida. Esa es una función del Espíritu Santo. Aquí hay un principio espiritual que usted, guiado por el Espíritu Santo, debe aplicar a su vida, a lo que usted no está haciendo conforme a la voluntad de Dios. La función de un predicador, la función de un mensajero de Dios es apuntar a Cristo, a la luz, al Mesías. Versículo 24 y 25. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, ya explicamos eso. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Ahora, aquí yo tengo un gran problema, y es el tiempo. Y no es el tiempo ni siquiera, sino es la capacidad de las personas de recibir el mensaje. Cuando uno estudia una materia como homilética, dicen que las personas solo tienen 50 minutos de capacidad de atender a un mensaje. Y ya llevamos una hora. No sé si parar o continuar. Mi esposa me dice: siga, porque yo quería dar la segunda parte de este mensaje el miércoles, pero me dice: mucha gente no viene el miércoles. Voy a continuar. Y los que habían sido eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? En otras palabras, ¿quién te ha dado la autoridad entonces de bautizar? Si tú no eres ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta, entonces ¿por qué te tomas la autoridad de bautizar? Cuando alguien se tomaba una autoridad en cuestiones religiosas, se ganaba de enemigo al Santo. Jesús vino con una autoridad propia y por eso se convirtió en el mayor de los enemigos de los judíos. Ahora, tenemos que entender que el bautismo no era ajeno a los judíos, es decir, que los judíos no entendían qué era el bautismo, porque los judíos bautizaban, o los prosélitos, que eran las personas gentiles que creían en lo que predicaban los judíos, en el Dios de los judíos, se bautizaban. O sea, el bautismo no era ajeno a la cultura judía ni aún religiosa. El punto era que nunca se bautizaba a un judío. Se bautizaban a los gentiles que se querían volver judíos, en muestra de la limpieza de su vida pasada. Ahora el gran problema es que Juan el Bautista estaba bautizando a judíos. Y los judíos se preguntaban: ¿pero de qué se tienen que bautizar un judío si son pueblo de Dios? Si son hijos de Abraham. O sea que lo que estaba haciendo Juan el Bautista los llenaba de ira. ¿Cómo es posible que se tengan que bautizar los judíos? Y aún más, ¿cómo es posible que sea una persona quien bautice? Porque los prosélitos, los gentiles, hacían el rito del bautismo ellos mismos, nadie se los aplicaba. Aquí un hombre bautiza a judíos y además de eso, él aplica el bautismo. Ahora, cuando le dicen: ¿por qué tú bautizas si tú no eres el Cristo? Es porque ellos esperaban que a la venida del Cristo había promesas de que el Señor los limpiaría y los lavaría con agua. Acompáñenme a Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Si alguien tenía la autoridad de bautizar aún a los judíos en el Cristo: esparciré sobre vosotros agua limpia,
y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y en Zacarías capítulo 13 versículo 1, y solo voy a tocar estos dos versículos del contexto judío que tenían de que el Cristo cuando viniera los limpiaría con agua. Zacarías 13:1 dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Así que si había alguien que pudiera bautizar aún a los judíos, era el Cristo, pero este hombre que ya había dicho que no era el Cristo no tenía esa autoridad. Versículos 26 y 27 de Juan 1. Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Cuando el apóstol Juan, cuando Juan el Bautista, dice que él bautiza con agua, nos quedamos esperando lo que los sinópticos nos dicen, es decir, cómo bautiza el que estaba en medio de ellos, que después dice con el Espíritu Santo. Es decir, él solo bautizaba con agua. Él solo hacía una representación externa de lo que Cristo hace internamente, que es dar vida espiritual. Es como si Juan les dijera: bueno, ¿por qué se centran en mí? Si lo que yo estoy haciendo es algo externo, con agua, cualquiera lo puede hacer. Ahora, en medio de ustedes hay uno que bautiza con el Espíritu Santo. En medio de ustedes hay uno que da vida espiritual. Y dice: en medio de ustedes hay uno que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Un discípulo estaba dispuesto a hacer lo que fuera por su maestro, excepto desatarle la correa de su calzado. ¿Por qué? Porque la correa del calzado y desatarla y limpiar los pies era una función solo de un esclavo. Ni siquiera el más acérrimo discípulo hacía eso por su maestro. Ahora, Juan el Bautista dice que él no es ni siquiera digno de desatar la correa de su calzado. Él no es ni siquiera digno de hacer una labor de un esclavo, de aquel que estaba en medio de ellos. Y esa es la reverencia que viene al conocer quién es Cristo. Cuando uno conoce quién es Dios, aumenta una reverencia ante la persona de Dios. Pero qué triste es ver hoy en día personas que se refieren a Dios, al Señor Jesús, al Espíritu Santo, al Padre, con unas frases de cotidianidad. El apóstol Juan el Bautista decía que él no era digno de desatar la correa de su calzado. Y en el versículo 33 Juan dice, ahí me salto un poco, porque lo que le preguntan es: bueno, ¿con qué autoridad? O sea, ¿por qué bautizas? Más adelante Juan va a decir con qué autoridad. En el versículo 33 adelante dice: pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea, la autoridad de Juan era ¿qué? Divina. La autoridad era de aquel que lo había mandado a bautizar con agua, y ese era Dios mismo. Pero él no responde aquí eso. Él no les dice: mi autoridad es divina. Él les dice: ¿por qué se preocupan en mí? Yo solo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno que bautiza con el Espíritu Santo. Juan hace lo que siempre hacía. Estaban puestos los ojos en él, pero él dice: no me miren a mí, yo solo soy una voz que clama en el desierto. Miren a Cristo, sigan a Cristo, no sigan un ministerio de una persona, no sigan la figura de una persona, no sean idólatras. Todos los hombres son barro. Sigan a Cristo. Hay personas, y tristemente las he visto en mi vida espiritual,
en mi vida, desde que el Señor me dio vida espiritual, he visto personas que su fe ha llegado hasta el momento que su líder falla o se muere. No sigan a los hombres fallan, son barro, somos barro. Sigan a Cristo. Y ese es el mensaje que da Juan el Bautista. Ahora, de seguro esto que dice Juan el Bautista, ¿qué hicieron los que vinieron a pedirle quién era él? De seguro volvieron y le dijeron al Sanedrín lo que había dicho Juan el Bautista. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Sanedrín conocía bien que había un mensaje de que Cristo estaba en medio de ellos, que el Mesías prometido estaba en medio de ellos. Ellos sabían que había alguien que decía que el Mesías estaba en medio de ellos, pero ellos se opusieron a dicho testimonio. Versículo 28 de Juan 1. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Yo no sé si alguien tiene una versión que diga Betania en el versículo 28. O todas dicen Betabara. No, la versión internacional dice Betania. Esa es la traducción correcta. Porque Betabara fue colocada en los manuscritos desde Orígenes, de un hombre que fue un maestro de la iglesia cristiana en sus inicios. Porque Orígenes decía, no, Betabara no es, Betania no puede ser, porque relacionó Betania con la región o con la ciudad o con la aldea donde vivían Lázaro, María y Marta, y decía, no, esto no queda cerca del Jordán, aquí hubo un error. Y dijo, esto se llama Betabara, por una investigación que él dijo, pero se llama Betania, así están los manuscritos originales. Y no era la Betania de Lázaro, de María y de Marta, sino que era otra región que se llamaba Betania, así como en nuestras nación tenemos diferentes pueblos que tienen el mismo nombre. Muchas veces uno dice voy a Florida y la gente dice qué bueno, a Florida aquí dice, cosas así es lo que pasa. Entonces la correcta traducción es Betabara. Básicamente es una posición geográfica que nombra el evangelista Juan. Versículo 29, y aquí nos metemos al segundo día. Tranquilos, no son tan largos. El segundo día vio Juan a Jesús que venía a él. O sea, el primer día, acuérdense que él decía, en medio de ustedes está Cristo. Pero el segundo día vio Juan a Jesús que venía a él. ¿A dónde había estado Jesús? En el desierto, siendo probado por Satanás. ¿Cuánto duró esa prueba? Aproximadamente 40 días. O sea que podemos decir que traspasados 40 días o más, vino Jesús de nuevo a Juan después de su bautismo. Y dijo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ustedes imagínense a los que estaban en medio de Juan diciendo este hombre, he aquí el Cordero de Dios, haciendo referencia al Mesías, al Cristo. Yo pienso que ellos les caí como un baldado de agua fría porque ellos esperaban términos como este: he aquí al Rey poderoso, he aquí al libertador de la nación, he aquí al Rey prometido. Y no, he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mucha gente hoy en día tiene una asociación con Cristo tan desvirtuada con lo que ellos esperaban en ese día. Hoy en día los eslogans de las iglesias es: ven a Cristo que se te acabarán los problemas, noche de milagros, prosperidad, todo bien, sueños maravillosos. Más o menos esas personas esperaban ese eslogan que hubiera dicho Juan el Bautista: he aquí el Rey libertador de la nación. Pero él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, en el contexto de esa época ellos sabían que era un cordero. Miren, toda la historia judía estuvo relacionada con un cordero. Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, hubo un cordero trabado por allá en unas matas que fue el sustituto del sacrificio de Isaac. Después, cuando eran un pueblo esclavo en Egipto, el Señor les dijo: sacrifiquen un cordero y pinten con su sangre el dintel de la puerta. Y el ángel de la muerte no entró a las casas donde la sangre del cordero estaba en el dintel de las puertas.
todo el sistema sacrificial que tenían los judíos, tenían corderos sacrificados todos los días. Isaías capítulo 53 nos habla de que el cordero sería sacrificado, el siervo sufriente. Así que el contexto de cordero ellos lo entendían, pero no lo unían al Mesías, al Cristo, porque estaban esperando otro Mesías, otro Cristo. Ellos no sentían necesidad de perdón de pecados. A ellos les bastaba su propia justicia delante del Padre. A ellos les bastaba sentirse judíos delante del Padre. Así que cuando Juan dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, debe haber sorprendido a muchas personas. Ellos querían un rey, no querían un cordero. Ellos querían un líder, no querían un sustituto vicario, porque no sentían necesidad de que alguien muriera por ellos. Mis hermanos, hay muchas personas que no sienten necesidad de un Cristo Salvador, porque se consideran muy justos delante de Dios. Versículo 30 y 34. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Esto ya lo comenté. Juan el Bautista reconoció que Jesús de Nazaret era el Cristo no por filiación familiar, no porque su mamá Elizabeth le dijo: él es el Cristo, tenés que seguir al Cristo, él es el Cristo, sino porque fue revelado a Juan. Él no lo conocía. Juan testificó: Jesús es el elegido de Dios. Segundo día, entonces, ya no es: miren, dentro de ustedes está el Cristo, sino: he aquí, Él es el Cristo, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Tercer día, versículos 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. ¿Quiénes eran estos dos discípulos? Pues el versículo 40 ya nos dice uno de ellos. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. O sea, ya sabemos quién era uno de ellos: Andrés, el hermano de Pedro. Pero el otro no se nos referencia el nombre en ninguna parte. Ahora, eso nos dice quién era. ¿Quién era? El escritor del Evangelio. Porque nunca el escritor del Evangelio, es decir, Juan, se referenció a él mismo con un nombre propio. Así que sabemos quiénes eran esos dos discípulos: Andrés y Juan. Andrés y Juan. ¿Y qué hicieron estos dos hombres? Hicieron lo que hace naturalmente aquel que ha sido bien instruido acerca del mensaje de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que no siguen a aquel quien los ha instruido, sino que siguen al Mesías, al Cristo, al que nunca falla, al eterno, a la luz, a la verdad. Mis hermanos, no podemos seguir hombres. No podemos seguir hombres. Juan el Bautista era una voz que señalaba, que daba testimonio acerca de Cristo. Mis hermanos, nosotros tenemos que ser como Juan el Bautista. Muchas personas se quedan diciendo: mi testimonio da muestra de quién es Cristo. O sea, el testimonio de una persona, su vida, una vida moral correcta, es importantísimo, pero no es suficiente para dar mensaje acerca de Cristo. Muchas personas dicen: no, yo testifico con mi vida.
Muy bien, eso es fundamental, pero no es suficiente, porque yo puedo confundir a alguien que tiene una vida correcta y me puedo hacer referencias de cualquier cosa distintas a que es un hijo de Cristo, a que es un discípulo del Señor. Así que hablar, abrir la boca y testificar acerca de Cristo es fundamental. Yo les aseguro que a ustedes diariamente en sus lugares de trabajo, en el lugar donde ustedes viven, con sus familiares, vienen personas muertas, necesitadas, secas como un desierto. Ustedes no son la solución. Sus consejos no son la solución, porque el problema de una persona no es el problema que se está presentando en ese instante. El problema de una persona es que necesita ir a Cristo para recibir salvación. Así que ustedes deben ser como Juan el Bautista, debemos ser como Juan el Bautista. Una voz que apunta al Cristo, pero es una voz que habla y que testifica acerca del Señor Jesucristo. ¿Tú sabes por qué Juan el Bautista, podemos decir, fue el hombre más grande nacido de mujer? Porque él solo era una voz. Solo era una voz que apuntaba al Señor. Eso, de allí está la grandeza de una persona. La grandeza de una persona está en que sea una guía para llevar al Señor almas muertas como un desierto en el día de hoy. Y este es el primer testimonio que Juan nos da acerca de esto. Dios los bendiga.